Hola, ¿qué tal? Le daré lectura y solución al siguiente problema relacionado al tema de máximos y mínimos. El ejercicio es: una ventana tiene forma rectangular y está coronada con un semicírculo. El rectángulo es de vidrio transparente, mientras que el semicírculo es de vidrio polarizado y deja pasar solo la mitad de luz por unidad de área en comparación con el vidrio transparente. El perímetro de la ventana es de 170 centímetros. Obtén las proporciones de la ventana que deja pasar la mayor cantidad de luz. Ignora el espesor del marco. Bien, vamos a darle solución a este problema. Aquí tenemos un dibujo de nuestra ventana. Es una ventana formada por dos figuras geométricas, un rectángulo y la mitad de un círculo, o sea, un semicírculo. Bien, tenemos también como dato que el perímetro de esta ventana es de 170 centímetros. Voy a denotar aquí con P el perímetro de la ventana, que es de 170 centímetros. Bien, ¿cómo voy a usar este dato para poder encontrar las longitudes de esta ventana que nos dará la mayor área posible por donde entrará la mayor cantidad de luz? Bien, lo primero que voy a hacer es denotar cada uno de los lados que forman el perímetro de mi ventana con las siguientes letras. W va a denotar este semicírculo, o sea, el perímetro de este semicírculo, que abarca desde aquí hasta aquí. Ahora, este lado de la ventana lo voy a denotar con la letra y la base de mi ventana lo voy a denotar con X. Ahora, como este lado, tiene la misma longitud que este otro lado, lo puedo denotar con Y porque ambos lados son iguales, o sea, tienen la misma longitud. Ahora, si yo sumo W más Y más X y más Y otra vez, la suma de esto va a ser igual a 170 centímetros. Por lo tanto, en forma de una expresión algebraica puede quedar así: la suma de W más Y más X más Y puede ser igual a 170 centímetros. O sea, porque estos lados denotan el perímetro de mi ventana. Ahora, esto puede quedar simplificado así. Escribo W, Y y Y. Ambos son semejantes y son de signos iguales, por lo tanto se van a sumar. Puede quedar como 2Y, pero antes anoto X. Luego escribo más 2Y, así. Todo esto igual a 170. Bien, esta expresión representa entonces al perímetro de la ventana. Pero aquí tengo, en este caso, tres variables: W, X y Y. Voy a dejarlo en función de dos variables únicamente para que esto sea más fácil de manejar. En este caso, W representa a la longitud de mi semicírculo, o sea, desde aquí hasta aquí. Bien, ¿cómo voy a encontrar una expresión que esté en función ya sea de X o de Y? Voy a analizar esto. Como este semicírculo representa la mitad de un círculo y sabemos que el perímetro de un círculo es el producto de pi por el diámetro. O sea, así. Voy a anotarlo por aquí. Anoto perímetro del círculo. Sabemos por geometría que el perímetro del círculo, C, que va a ser el perímetro, va a ser igual al producto de pi por el diámetro. Pero como va a ser un semicírculo, anoto aquí semicírculo, el perímetro del semicírculo va a ser la mitad, o sea, 1/2 de pi por el diámetro. Ese va a ser el perímetro del semicírculo. Por eso, entonces, como W representa al perímetro del semicírculo, puedo anotarlo aquí. Anoto W va a ser igual a 1/2 multiplicando a pi, multiplicando al diámetro del semicírculo. ¿Cuánto mide el diámetro del semicírculo? El diámetro del semicírculo
tiene la misma medida que la base de la ventana, o sea, aquí abajo. Aquí entonces también mide X, o sea, mide la misma longitud que la base de la ventana. Por eso voy a anotar una X aquí, porque X va a representar el diámetro de mi semicírculo en este caso. Ahora bien, W ya está en función de la variable X. Entonces, en lugar de W, voy a anotar un medio multiplicando a pi, multiplicando a X, más X más 2Y, y esto es igual a 170. Esta ecuación representa al perímetro que está en función de dos variables, el perímetro de mi ventana. Ahora voy a determinar una expresión que represente el área de mi ventana. Ahora el área de la ventana, el área está formada por dos figuras geométricas, un rectángulo y un semicírculo. Entonces, esto puede quedar de la siguiente manera. El área del rectángulo que forma a mi ventana va a ser igual a, en este caso, este es mi rectángulo. Tiene X y Y por lados. Por lo tanto, el producto de X por Y, o sea, largo por ancho, es el área de ese rectángulo. Por eso voy a escribir X por Y. Ahora, el área del semicírculo, voy a anotarlo aquí, semicírculo, su área va a ser igual a, en este caso, sabemos que el área de un círculo, lo voy a anotar aquí, voy a anotarlo, área del círculo. Sabemos que el área del círculo es el producto de pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, como va a ser un semicírculo, va a ser la mitad de esta área para un círculo. Por eso voy a anotar primero un medio. Un medio de pi multiplicando al radio al cuadrado. ¿De dónde voy a quitar el radio? Como sé que el diámetro representado por X, en este caso, el diámetro es X. Entonces, la mitad de esa expresión X va a representar al radio. Y como en la fórmula del círculo, el radio se tiene que elevar al cuadrado, por eso voy a anotar un 2. Ahora, simplificando esta expresión, puedo anotarlo así. Un medio de pi. Ahora este 2, este exponente 2, va a afectar a esta X y a este 2. X al cuadrado, X elevado a la segunda potencia va a quedar como X al cuadrado. Todo esto dividido entre 2 elevado al cuadrado va a ser 4. Aquí tengo este factor, este y este. Multiplicando entonces 2 por 4 me va a dar 8. Por lo tanto, puede quedar así. 1/8 de pi por X al cuadrado. Esta expresión representa entonces el área del semicírculo. Y esta otra expresión representa el área del rectángulo. Ahora, la suma de el área del rectángulo con el área del semicírculo va a representar al área de la ventana en cuestión. O sea, el rectángulo es el producto de X por Y, más el semicírculo es 1/8 de pi por X al cuadrado en este caso. Entonces, esta expresión va a representar al área de la ventana de nuestro problema. Aquí tenemos dos expresiones. La primera es para el área de la ventana y la segunda es para el perímetro de la ventana. Como en el problema nos piden encontrar las proporciones de cada uno de los lados, o sea, las medidas de cada uno de los lados, que nos dará la mayor cantidad de área por donde cruzará la mayor cantidad de luz. O sea, vamos a determinar la máxima área por donde entrará la mayor cantidad de luz. Bien, aquí vemos que en la expresión que representa al área de la ventana tenemos dos variables. Y entonces lo que vamos a hacer es dejar esta expresión en función de una sola variable. En
En este caso lo voy a dejar en función de la letra X. ¿Y cómo voy a quitar a Y la variable de aquí? Voy a tener que usar la ecuación, la expresión del perímetro de la ventana para poder quitar a Y en el área de la ventana. Y va a ser así. Me dirijo aquí al perímetro de la ventana y despejo a la variable Y. Y va a ser igual a 170, va a quedar en su lugar. Esta expresión, 1/2 de pi por X, lo despejo y va a pasar del otro lado con signo contrario. Se vuelve negativo. Ahora, esta X lo despejo también y va a pasar con un signo contrario. Como era positivo, se vuelve negativo. Ahora, este 2 que está multiplicando a Y, este y este ya no están, ya pasaron de este lado. Este 2 que está multiplicando a Y va a pasar del otro lado dividiendo a toda esta expresión. Por lo tanto, Y va a ser igual a, este 2 va a dividir a 170 a esta expresión y a esta otra. O sea, va a dividir a todos los que están arriba. 170 entre 2 es 85. En este caso, en esta expresión, este 2, como tengo el factor 1/2, el factor pi y el factor x, este 2 únicamente puede dividir a uno solo de los factores. Voy a dividir entonces a 1/2. 1/2 entre 2 nos va a dar 1/4. Y como tiene un signo negativo va a ser menos 1/4. Y lo demás va a quedar como está, pi por x. Ahora, este 2 va a dividir a esta x y puede quedar como menos 1/2 de x. Y ya está. Esta expresión representa a lo que expresa y. Ahora, regresando al área de nuestra ventana, vamos a dejarlo en función de x. O sea, el área va a estar en función de una única variable, la variable x. Y puede quedar así. Escribo x, en lugar de y, lo reemplazo por la expresión al cual es equivalente. En este caso, 85 menos 1/4 de pi por x menos 1/2 de x. Más, escribo lo que le sigue. Puedo escribir esto así, 1/8 de pi por x al cuadrado. Se puede expresar así o así. Cualquiera de las dos. Ahora, esta x va a multiplicar a cada uno de estos términos y va a quedar así. El área en función de x va a ser igual a x por 85 es 85x. X por esta expresión va a quedar menos 1/4 multiplicando a pi. X por x es x cuadrado. X por menos 1/2 de x puede quedar como menos 1/2 de x al cuadrado. X por x, x cuadrado. Más 1/8 de pi multiplicando a x cuadrado. Ahora, voy a juntar los términos que contengan a pi. Así. Los voy a encerrar dentro de un paréntesis. Escribo 85x menos 1/2 de x al cuadrado más, escribo 1/8 de pi por x al cuadrado menos 1/4 de pi por x al cuadrado. Así. Junté los términos que tienen a pi. Ahora, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a simplificar más esta expresión para que sea más fácil. Entonces, el área que está en función de x va a ser igual a 85x menos 1/2 de x al cuadrado. Lo que voy a hacer aquí es quitar el factor común. ¿Quién es el factor común? Es pi por x al cuadrado. Va a quedar así. Más, lo quito fuera del paréntesis. Adentro únicamente va a quedar 1/8 menos 1/4. Esto puede quedar simplificado de la siguiente forma. Simplifico entonces este y este van a quedar como están. En este caso va a quedar 1/8 menos 1/4 es, en este caso, menos 1/8. O sea, la operación de 1/8 menos 1/4 va a ser menos 1/8. Y esto al final puede quedar que el área
en función de x va a ser igual a 85x menos 1/2 de x al cuadrado menos 1/8 de pi por x al cuadrado. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar el criterio de la primera derivada para poder encontrar el valor crítico y así poder encontrar ya sea un máximo o un mínimo. Bien, primero voy a derivar la función de área de mi ventana. La función de área de mi ventana está en función de x, de una única variable. Bien, entonces la derivada del área de mi ventana en función de x, como aquí tengo tres términos que están conectados por signos, ya sea positivos o negativos, en este caso de signos negativos, cada uno de esos términos se va a tener que derivar con respecto a la variable independiente. En este caso, la variable independiente es x. Por lo tanto, voy a tener que quitarle la derivada 85x con respecto a x, menos la derivada con respecto a x de 1/2 de x al cuadrado, y menos la derivada con respecto a x de 1/8 de pi por x al cuadrado. El signo de este está aquí, el signo de este está aquí. Bien, entonces la derivada del área con respecto a x va a ser, derivada de 85x va a ser 85. ¿Por qué? Porque 85 multiplica al exponente de x, que es 1, 85 por 1 es 85, y le quito una unidad al exponente de x, pasa de 1 a 0, y como x elevado a la 0 es 1, y 1 multiplicando 85, pues va a quedar 85, por eso queda 85. Ahora, menos 1/2 va a multiplicar a 2 al exponente de x. 1/2 por 2 es 1. Y ahora, esta x va a pasar de exponente 2 a exponente 1. O sea, le voy a tener que restar una unidad. Simplemente va a quedar en x. El coeficiente 1 está aquí, pero no se anota. Ahora, por último, menos, aquí tengo 1/2 de pi por x al cuadrado. Pi, en este caso, no se vayan a confundir, pi es un número irracional, 3.1416 aproximadamente. Es un valor constante, por lo tanto, tanto 1/8 como pi se toman como constantes porque son constantes. En este caso, voy a tener que multiplicar 1/8 por el exponente de 2. ¿Por qué solamente 1/8 y no pi? Porque tengo el producto de, en este caso, son factores 1/8 y pi son dos factores, y este 2 únicamente puede multiplicar a uno de esos factores, ya sea pi o ya sea 1/8. Me conviene multiplicar a 1/8 porque así el producto de 1/8 por 2 me va a dar 1/4. Por eso va a quedar en 1/4 multiplicando a pi. Y a x le reduzco una unidad, pasa de 2 a 1. Se queda en x. Bien, entonces la derivada de mi función de área es esta expresión. Ahora voy a encontrar el valor crítico. El valor crítico se encontrará igualando la derivada del área con respecto a x, igualándolo a 0. Por lo tanto, esta expresión de aquí, esta la que encontré en el paso anterior, que es 85 menos x menos 1/4 de pi por x, lo voy a igualar a 0 para poder, en este caso ahora, resolver esta ecuación de primer grado y encontrar el valor de x, en donde el valor de x va a representar mi valor crítico. Bien, y va a ser así. Este 85 lo despejo de este lado. Como es positivo, se vuelve negativo. Entonces va a quedar así, menos 85. Ahora, para poder hacer todo positivo, como en una ecuación, si a ambos lados de la ecuación lo multiplico por una misma cantidad, la igualdad no se altera. Por lo tanto, voy a multiplicar de este lado y de este otro por menos 1 para que los signos cambien. Menos 1 por menos x es x, menos por menos más. Menos 1 por esta expresión, menos por menos más, va a quedar más 1/4 multiplicando a pi por x. Y menos 85 por menos 1 se vuelve positivo 85. Ahora,
Lo que voy a hacer aquí es factorizar esta x. Aparece aquí y aparece aquí. Factorizado va a quedar como el producto de x multiplicando a la expresión 1 más un cuarto de pi. ¿Por qué queda así? Porque esa es la factorización de esto. Si yo desarrollo este producto, x por 1 me va a dar x. X por esta expresión voy a tener este término anterior. Ahora, lo que voy a hacer aquí es hacer... bueno, voy a simplificar esta parte. Este 1, bueno, lo voy a escribir así. 1 más pi entre 4. También puedo escribir esto así. Un cuarto de pi también se puede escribir como pi entre 4. Así. Ahora sí. 1 más pi entre 4. Esta es una fracción, este es un número entero, por lo tanto puedo hacerlo así. El entero, que es 1, se multiplica con el denominador de abajo, que es 4. 1 por 4 es 4, y se le va a sumar con el de arriba, o sea, 4 más pi. Y todo esto va a quedar dividido entre 4. O sea, la suma de 1 más pi entre 4 puede quedar así, como 4 más pi entre 4. Y esto va a ser igual a 85. Esta expresión, como está multiplicando a x, va a pasar dividiendo a 85. Puedo escribirlo 4 más pi entre 4. Y esta división de 85 entre esta fracción, puedo convertirlo así. 85 va a multiplicar al recíproco de esta fracción. El recíproco va a ser 4 entre 4 más pi. O sea, esta división lo puedo convertir en un producto así, cambiando en esta parte de abajo por su recíproco. O sea, un recíproco quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un medio, su recíproco debe de ser 2. ¿Por qué? Porque el recíproco de un número es aquel número que multiplicado por él nos da 1. Por ejemplo, el recíproco de 3 cuartos puede ser 4 tercios, porque su producto es 1. Bueno, eso es aritmética. En este caso, entonces, 85 va a multiplicar a 4 y va a quedar al final 340 dividido entre... puedo hacer esto así, pi más 4. Recuerden que el orden de los sumandos, o sea, de 4 y pi, no altera la suma. Puedo escribirlo también así como pi más 4 primero. Bien, entonces x va a ser igual a 340 entre pi más 4. Y esto nos da un valor aproximado de 47.608. Es un número irracional. Ahora lo que vamos a hacer es verificar si el valor de x que encontramos representa a un valor máximo o un valor mínimo. Recordando que el valor que encontramos es que x es igual a la división de 340 entre la suma de pi con 4. Y esto en valores decimales es aproximadamente 47.608 y seguido de una serie de números decimales no periódicos. Es un número irracional. Bien, tenemos entonces que la expresión de la derivada de nuestra área es esta. Ahora lo que vamos a hacer es darle un valor, escribirlo aquí, un valor un poco menor. O sea, vamos a tomar un valor un poco menor para x. Un poco menor sería 47. 47 es menor a 47.608. Entonces, este valor que tomamos, que es un poco menor al valor crítico que encontramos, lo vamos a sustituir en la función de la derivada del área, o sea, esta. El resultado de la derivada de nuestra área. En lugar de x, lo voy a sustituir por 47. Escribo 85 menos, en lugar de x, 47. Menos un cuarto de pi, multiplicando a x, en lugar de x, 47. Esto lo podemos desarrollar en la calculadora. 85 menos 47 menos un cuarto de pi multiplicando a 47, esto nos da un valor aproximado de 1.086 y seguido de una serie de números
decimales. Aquí lo que nos interesa es el signo. En este caso, nos da un número positivo. Ahora, voy a tomar un valor un poco mayor al valor crítico. Y un valor un poco mayor al valor crítico sería x igual a 48. 48 es un poco mayor a 47.608, el valor del valor crítico. Entonces, en la expresión, en la función que es el resultado de la derivada de nuestra área, sustituyo a x por 48. Escribo 85 menos, en lugar de x, 48. Menos un cuarto de pi, en lugar de x, 48. Ahora, este resultado de esta operación de 85 menos 48 menos un cuarto de pi por 48 nos da un valor aproximado de menos 0.6991 aproximadamente. Aquí lo que nos interesa es el signo de estos números. Como vemos que cuando le damos un valor un poco mayor, un valor un poco menor, obtenemos un signo positivo, y cuando le damos un valor un poco mayor, obtenemos un signo negativo. Como pasa de más a menos, eso quiere decir que representa un valor máximo, ese valor crítico. Si en dado caso aquí hubiéramos tenido menos y pasáramos a un valor más, o sea, pasáramos de un valor negativo a uno positivo, cuando le damos un valor un poco menor hacia un valor un poco mayor, ahí sería mínimo. Bien, ahora vamos a encontrar las medidas de los lados de nuestra ventana. Lo siguiente a determinar van a ser las medidas de los lados de la ventana. Ya tenemos determinado una de las medidas, la base de nuestra ventana. En este caso, la x. X es igual al valor crítico que encontramos, que es de 340 entre pi más 4, que es aproximadamente igual a 47.608 y seguido de un montón de números decimales. Y esta se da en centímetros. Bien. Ahora nos falta determinar la longitud y y la longitud w. Primero voy a determinar la longitud w. ¿Qué representa w en este caso? W representa a la longitud del semicírculo. Voy a escribir aquí semicírculo. Al perímetro de ese semicírculo. Bien, entonces esto es igual a 1/2 de pi por x. ¿Por qué? Porque anteriormente encontramos que w lo pusimos en función de x. O sea aquí, que es 1/2 de pi por x. Si tenemos conocido ya el valor de x, simplemente sustituimos este valor y encontramos el valor de esta longitud. Bien, ya tenemos entonces a x. Simplemente sustituimos. En lugar de x, puedo tomar el valor decimal, pero yo voy a tomar el valor de forma de fracción que tiene el símbolo de pi, para que me dé un valor más exacto. Escribo 340 entre pi más 4. Pero pueden tomar el valor decimal que encontramos. Bien, entonces 340, aquí tengo un 2, o sea, le voy a quitar la mitad a 340, nos va a quedar 170, y ese 170 va a quedar multiplicando a pi, o sea, va a quedar así, 170 por pi dividido entre pi más 4. Entonces w va a ser igual a 170 multiplicando a pi dividido entre pi más 4. Esto en valores decimales es aproximadamente 74.78 centímetros. Aproximadamente, porque es un número irracional. Bien, entonces, aquí tomé la fracción como está, desarrollé esto, me dio 170 pi entre pi más 4. Ahora vamos a determinar las longitudes de y de este lado y de este para nuestra ventana. En este caso, anteriormente ya habíamos despejado a y del perímetro.
y estaba en función de x, o sea, de toda esta expresión. Entonces, como ya conozco a x, simplemente lo sustituyo aquí. Va a quedar de esta forma. Para y, entonces, va a ser, escribo la función ya despejada para y es igual a 85 menos un cuarto de pi por x menos un medio de x. Bien, ahora antes de sustituir el valor para x conocemos que es igual a 340 dividido entre pi más 4. Antes de sustituir ese valor, también podemos tomar el valor aproximado a lo que equivale, en este caso, este valor, que es de 47.608 centímetros. Podemos tomar los dos, pero yo voy a tomar este valor para obtener la fracción, para obtener un valor más exacto. En este caso, antes de comenzar a sustituir, lo que voy a hacer es factorizar este término y este. Factorizado va a quedar así: menos x multiplicando a un cuarto de pi más un medio. Así. ¿Por qué? Porque menos x multiplicado por un cuarto de pi me va a dar menos un cuarto de pi por x. Menos x multiplicando a un medio me va a dar menos un medio de x. Bien. Ahora, en lugar de x, ahora sí, ya voy a comenzar a sustituir. En lugar de x, lo sustituyo por la expresión 340 entre pi más 4. Y escribo un cuarto de pi más un medio. Y desarrollo esto. En este caso, lo que voy a hacer es desarrollar lo que tengo aquí. Esto puede quedar así: y va a ser igual a 85 menos 340 entre pi más 4. Sumo estas dos fracciones. En este caso lo puedo escribir como pi entre 4 más esta fracción un medio. Lo puedo reemplazar por lo siguiente. Puedo reemplazarlo por 2 cuartos. Por una fracción equivalente. 2 cuartos, o sea, 2 entre 4, es el equivalente a un medio, porque ambos tienen el mismo valor decimal, 0.5. Son fracciones equivalentes. Bien, como tengo los mismos denominadores, simplemente junto los de arriba, o sea, pi más 2 entre 4. O sea, puede quedar así: 85 menos, escribo esto, 340 entre pi más 4. Escribo pi más 2 entre 4. Y esto puede quedar así: 340 se puede dividir entre 4. Nos va a dar 85. Escribo aquí entonces 85 entre pi más 4, multiplicando, como este 4 ya no está, puede quedar pi más 2, así. Esto lo puedo hacer de esta forma. Puedo reescribirlo así y dejarlo de así: 85 multiplicando a pi más 2 dividido entre pi más 4. Así. Porque pi más 2 está multiplicando a lo que está arriba, no a lo que está abajo. Esto también lo puedo hacer. Esto es una fracción y este es un número entero. Lo puedo hacer así: 85 multiplicando a pi más 4. A todo esto. Menos 85 multiplicando a pi más 2. Así. Todo esto dividido entre pi más 4. Aquí pudimos haber tomado el valor decimal, pero yo lo estoy tomando con la fracción para obtener un valor más exacto. O sea, una expresión para eso. En este caso, 85 por pi va a quedar así: 85 por 4 es, en este caso, 340. Menos 85 pi. Ahora, 85 menos 85 por 2 es menos 170. Ahora aquí puede quedar de esta manera. Todo esto dividido entre pi más 4. 85 pi menos 85 pi se puede cancelar porque son iguales y de signos contrarios.
Por lo tanto, voy a tener aquí 340 menos 170 es 170. O sea, 340 menos 170 es 170 dividido entre pi más 4. Y esta expresión, 170 entre pi más 4, es 23.804 centímetros aproximadamente. Por lo tanto, va a quedar que esto, los lados de nuestra ventana, aquí y aquí, tanto de este lado como de este lado, van a tener 23.804 centímetros aproximadamente. Entonces, ya encontramos que para el lado X, en este caso, de este lado, debe de medir 47.608 centímetros. De estos lados, Y debe de medir 23.804 centímetros. Y también ya habíamos encontrado que para W debe de medir 74.78 centímetros aproximadamente. Bien, esas son las proporciones de los lados que debe de tener nuestra ventana para que obtenga la mayor área posible por donde pasará la mayor cantidad de luz. Y bueno, eso sería todo. Suscríbanse.